Bueno, voy a empezar más bien grabando el celular, creo que va a ser un poco más eficiente. Entonces, el primer repaso es de la unidad 1 de álgebra, que, bueno, los temas más importantes son los siguientes. Lo primero es lo de notación científica, que consiste en expresar los números como a por 10 a la k. A es lo que se llama mantisa, que es siempre un número que está entre 1 y 10. Y k, el exponente, debe ser un número entero. Cuando k es mayor que 1 es porque estamos representando números más grandes, y cuando k es negativo estamos representando números muy pequeños, como por ejemplo 0.01 podría expresarse como 1 por 10 a la negativo 2. Después de eso, un pequeño repaso sobre los exponentes. Los exponentes parten de la definición de que a a la n es igual a b. A se llama base, n se llama exponente y b se llama potencia. Y luego tenemos las conocidas leyes de exponentes, que son las que estoy poniendo ahora en el video. A a la n por a a la m, a a la n entre a a la m, a a la n elevado a la m, a la 0. Cuando hay una multiplicación, el exponente se puede destruir. Lo mismo con la división, luego los exponentes negativos y luego las raíces. Y como ejemplo podemos ver cómo esto se puede expresar mediante leyes de potencia de la siguiente manera. De la misma manera, cuando tenemos algo así, se pueden aplicar los exponentes. Luego, después es importante también recordar que hay dos números que se usan en todo el curso, que son irracionales trascendentes, que son e y pi. Después de los exponentes, es importante recordar los logaritmos. Los logaritmos son otra forma de expresar una potencia, que cuando tenemos a la x es igual a b, podemos expresar el exponente como x igual logaritmo en base a de b. Y en ese sentido, lo que decíamos como ley del corazón nos permite despejar, expresar como un exponente lo que dice un logaritmo. Las partes del logaritmo son la base, el argumento y el logaritmo. Y no se les olvide que a y b deben ser números positivos. De la misma manera, también tenemos leyes de exponentes, leyes de logaritmos, perdón, que son las que estoy mostrando en este momento en el video. La ley más importante es la de cambio de base, que es lo que nos permite expresar un logaritmo en cualquier otra base. También no se les olvide que cuando es ln significa que la base es c, y cuando no se pone base significa que la base es 10. Por aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizan los logaritmos. Si tenemos e a la x es igual a 3, para despejar x lo ponemos en logaritmo. Base e, es decir, escribimos ln de 3, y que podemos cambiar de base si necesitáramos. Después de eso, es importante recordar que tenemos que manejar la notación sigma, que se usa para sumas de muchos términos. Cuando escribimos eso, el número i es el contador, y el número 1 es donde empieza, n es donde termina, que va aquí arriba, aquí se escribe la n, y luego ui significa lo que tenemos que sumar. Por ejemplo, si tenemos la siguiente serie, la siguiente suma, 2i más 1, significa cuando i vale 1, estamos escribiendo 3, cuando i vale 2, 2 por 2 más 1 es 5, y etcétera, hasta que llegamos a que i valga 5, donde sería 2 por 5 más 1, que es 11. Y en ese caso, esto nos da 35. Recordemos que este símbolo se puede encontrar en la calculadora con Menu Calculus Sum. Esto que estamos haciendo aquí es en realidad un ejemplo de lo que se conoce como una secuencia aritmética o una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una lista de números en la cual la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos es la misma. Esa diferencia se llama diferencia común, common difference, y se obtiene restando dos términos consecutivos cualesquiera. No se nos olvide también que tenemos que controlar el primer término, que se llama u1.
tenemos que recordar también que en el booklet hay fórmulas para la suma de los primeros n términos. La primera fórmula que se puede encontrar es esta, n entre 2 por u1 más un, pero también podemos escribirla de la siguiente manera si no tenemos el valor de un. ¿Ok? Eso es la suma de los primeros n términos. Por otro lado, también tenemos a la secuencia geométrica. La secuencia geométrica son secuencias en las que los términos se obtienen multiplicando por una r que se llama razón común, el término anterior. R se obtiene dividiendo cualesquiera dos términos consecutivos. Y así, la fórmula para el término enésimo es un igual 1 por r a la n menos 1. También tenemos fórmulas para la suma de los primeros n términos, y en el caso de que tengamos un ratio menor que 1 en valor absoluto, podemos encontrar la suma infinita. En el ejemplo hemos sumado los siguientes números, que son un medio más un cuarto más un octavo más 1 entre 16 y así infinitamente. Podemos ver cómo se completa el cuadrado del lado 1, y esto se puede ver en la serie de la siguiente manera: un medio más un cuarto y así sucesivamente es un medio entre 1 menos un medio. Este primer un medio viene porque es el primer término, y el segundo un medio que está aquí abajo se refiere a que los términos se obtienen multiplicando por un medio, y eso nos da igual a 1. Una de las aplicaciones más importantes de las series geométricas es que nos sirven para calcular el future value de una inversión, que se calcula con la fórmula que estoy mostrando, donde el PV es el present value, R es la tasa de interés siempre dada de manera anual, K es el número de periodos que se hacen por año y N el número de años. Por último, el último tema es el teorema del binomio, que recordemos parte del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal se formaba con unos a los extremos y sumando los dos números que están encima, hasta obtener esa expresión que está ahí. En ese caso he marcado el 35, que corresponde al número que está en la fila 7 y columna 3. Recuerden que n es el número de fila y r el número de columna. Eso se puede escribir 7C3, 7C3 o, en el caso de la calculadora, NCR 7,3. Eso en la calculadora se encuentra en Menu Probability Combinations. También en todos los casos pueden revisar que ese número es 35. Pero ¿cómo lo hacemos si tenemos que hacerlo a mano? Para eso tenemos una fórmula que es NR es n factorial entre n menos r factorial por r factorial. Y luego, ya después de tener claro que el factorial lo que significa es eso, 1 por 2 por 3, así hasta n en el caso de que n no sea 0, y da 1 en el caso de que n sea 0. Ya ahora sí tenemos el teorema del binomio, que sirve para expresar potencias de la forma a más b a la n, que es la suma desde r igual 0 hasta n de n con r por a la n menos r por p a la r. Eso en el booklet está escrito como está en rojo, pero si ustedes observan, la parte que está en el centro es la misma que está escrita en la sumatoria, como lo venimos haciendo en clase. Y por último, aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza. 2x a la 2 más x a la 3 a la n es esta suma, que al simplificar se escribe de esa manera. Eso fue la unidad 1.